Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Rey por esta nueva oportunidad que el Señor me brinda para presentar delante de ustedes una reflexión en su palabra. Para esta oportunidad vamos a conocer cuál es la misión escondida de la iglesia. Y para ello vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Todo esto nosotros lo conocemos porque es una temática que se desarrolla en todas las iglesias, que tenemos una lucha espiritual que estamos librando en contra de las fuerzas del enemigo de la iglesia, y que es enemigo de Dios y de todo lo que está relacionado con Dios, que el Señor lo reprenda en este momento. Pero realmente muy pocos hemos logrado desarrollar la capacidad de pelear espiritualmente. Pero la importancia de este evento, de esta actividad, de esta lucha, no solo es librarnos de la acechanza del enemigo y de proteger a nuestra familia y a la congregación en general de todos los dardos y ataques que el enemigo pueda lanzar en contra de los miembros de la iglesia, sino que todavía hay un mensaje mucho más profundo que generalmente no se le da a conocer a la iglesia. Y es porque todos tenemos únicamente un conocimiento superficial respecto al misterio de Cristo Jesús en la iglesia, el propósito para el cual Cristo Jesús ha levantado la iglesia. En primera instancia, pues es poder abonar, poder adoptar el Evangelio de la salvación, confesar que Cristo Jesús es nuestro Salvador, adorar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y servirle solo a Él, hasta el día en que el Señor prácticamente levante a su iglesia y se celebren las bodas del Cordero. Y la lucha espiritual precisamente nos permite tener esa condición espiritual para ser levantados. Porque el enemigo en todo momento nos está poniendo tropiezos y está tratando de que nuestras vestiduras estén manchadas, llenándonos de duda, de incredulidad, de disputas, de disensiones, de distanciamientos, divisiones, para que la iglesia no tenga una fortaleza espiritual y él pueda actuar de una forma libre en cada uno de los miembros, sobre todo pues poder atacar a los pastores, que son el sostén prácticamente de cada una de las obras que el Señor ha permitido que estén abiertas hasta hoy en día. Entonces no todos estamos desarrollando ese papel, no todos estamos conscientes de que debemos estar orando, clamando, utilizando los poderes, las armas espirituales que el Señor nos ha concedido para defender todo lo que es de bendición para nuestra vida. La iglesia debería ser una bendición para todo creyente, porque es un lugar donde nos fortalecemos. Esto lo explicaremos más ampliamente en otra oportunidad. Pero todos debemos conocer y saber pues que la iglesia para nosotros es importante, porque es donde nosotros nos fortalecemos. Es donde el Dios puede actuar a nivel de la congregación
y enfilarnos indudablemente el cumplimiento de su voluntad, dependiendo indudablemente de la doctrina de cada iglesia. El Espíritu Santo tendrá la libertad para darnos esas armas espirituales, fortalecernos y disponernos para la batalla. Y entonces nosotros deberíamos estar ejerciendo esa actividad como buenos soldados de defender las bendiciones que el Señor nos ha entregado y estar luchando para que éstas sigan aumentando, llenando nuestra vida de fortaleza. Pero aparte de que debemos ayudarnos mutuamente, debemos defendernos mutuamente para que el enemigo no ataque sobre todo a los que son pequeños en la fe y los saque de la iglesia, y aún a los viejos, porque el enemigo no respeta edades, no respeta trayectoria dentro de la iglesia. Él, a los que significan una columna, una fortaleza dentro de la iglesia, es precisamente a quienes ataca, porque si rompe las columnas de una estructura, la estructura se viene abajo. Entonces todos aquellos que están en función de sostener los ministerios son objeto de los ataques del enemigo en todo momento. Por eso debemos ser sabios, ¿verdad? Y si yo no estoy dentro de ese particular grupo que forman las columnas de la iglesia, entonces debo estar clamando por ellos, debo estar pidiendo para que el Señor los fortalezca, los guarde, les dé sabiduría e inteligencia y sobre todo el discernimiento para saber entender los tiempos en que el enemigo ataca y poder defender indudablemente al fuerte, ¿verdad? La congregación. Y no está de más que nosotros nos metamos en ello, que también nosotros seamos o procuremos ser una columna, porque mientras más columnas existan en una congregación, pues mucho mejor es en cuanto a fortaleza para la congregación. Por eso debemos ser sabios y entender que la lucha espiritual la estamos librando en todo momento. Nuestro enemigo no descansa. Dice la palabra que él anda rugiendo y anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros debemos ser sabios y velar espiritualmente y estar atento a todas las estrategias que el enemigo quiera utilizar para entonces ponernos en la brecha e impedir que él pueda hacer daño a la congregación. Esta es una labor que todos los que pertenecemos a una congregación estamos obligados a hacerlo, porque todos somos soldados. Nadie ha sido llamado para llenar un espacio, únicamente para llenar un espacio, una silla, o para calentar la silla. En el Señor no existen ese tipo de actividades ni ese tipo de creyentes. Para el Señor todos son útiles. Todos tienen una participación, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué los pequeños? Porque los pequeños, hermanos, recuerde que en el libro de Hechos, capítulo 2, que cita el libro de Joel, capítulo 2, nos habla acerca precisamente de que el Señor va a utilizar a nuestros hijos y a nuestras hijas para revelarles las cosas que Él quiere hacer con la iglesia. Van a profetizar, van a tener sueños. Entonces ellos tienen una participación clara. Lo que pasa es que nosotros no les damos la oportunidad de desarrollar los talentos y los dones que el Señor deposita en ellos. Y ellos son los más propicios para recibirlos porque no están contaminados como nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y los adultos, ¿verdad? Porque ya de ahí, dejando la niñez, que nuestros niños son soñadores, y eso es lo que le encanta al Señor, que sean soñadores, porque los puede utilizar
haciendo realidad esos sueños de ser un héroe, de salvar al mundo, de ser alguien importante dentro del mundo. Porque ellos sueñan que van a ser médicos y que van a sanar a todos los enfermos, que van a ser bomberos y van a apagar todos los fuegos, que van a ser policías y entonces van a atrapar a todos los criminales y va a haber un mundo de paz, va a haber un mundo de felicidad completa. Y entonces Dios toma esos sueños y los vuelve realidad, utilizándolos como vasos suyos, como instrumentos para mostrar cuál es su gloria. Por eso nosotros debemos tener cuidado del corazón de nuestros hijos y evitar que se contaminen con las cosas que el enemigo está poniendo en diferentes medios para distraerlos, para que no se den cuenta que ellos potencialmente son portadores de la gracia y el poder del Espíritu Santo para bendición no solo de la iglesia, sino que del mundo entero. Y por eso nosotros debemos contribuir enseñándoles, mostrándoles cómo orar, cómo adorar al Padre, cómo leer su palabra. Si no pueden leer, pues hablándoles acerca de la palabra, porque eso es lo que está escrito desde el principio, hermanos, que debemos enseñarle a nuestros hijos todo lo que está escrito como ordenanza de parte del Padre para que ellos puedan ser obedientes. Y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros estamos haciendo la obra, estamos creando una cementera, un lugar donde las semillas de gracia y poder que el Señor ponga se van a desarrollar. Y gracias al Señor por ello, y esperamos de que usted también tome ese papel y comience a cultivar en sus hijos el poder del Espíritu Santo, para que ellos también sean instrumentos de bendición para su vida primeramente, y después para la congregación y después para todo el mundo. Solo de esa forma, hermanos, nosotros realmente estaríamos preparando lo que es el ambiente o preparándonos para poder participar de la guerra espiritual. Porque es claro, la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, porque todos ellos están tratando de que nuestras vestiduras estén arrugadas o estén manchadas y que nosotros no tengamos tiempo ni el deseo de buscar a Dios. Así que debemos, indudablemente, poner atención en esto y buscar la sabiduría de Dios para encontrar en Él la forma en cómo le vamos a colaborar, la forma en cómo nuestro trabajo va a abonar para que el enemigo no tenga ocasión de dañar a la iglesia, ni a sus siervos, ni a los miembros que están recién ingresando a la congregación. Pero además de esto, hay un misterio que está escondido. Hay un ministerio que está escondido. Y aquí prácticamente en el libro de Efesios nos lo está declarando. Quiero que vaya conmigo a Efesios 3, versículos 9, 10 y 11. Y dice la Escritura: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí claramente nos está diciendo que somos nosotros como Iglesia de Cristo los que debemos dar a conocer a los principados y a las potestades que están en los lugares celestiales que la Iglesia
la iglesia es portadora de la salvación de Cristo Jesús, que hemos encontrado en Cristo Jesús. Y todo lo que Cristo ha hecho es precisamente para demostrarle al enemigo que Dios tiene aceptación entre los hombres. Entonces nosotros debemos participar también en anunciar, en dar a conocer, en proclamar que el misterio de la salvación en Cristo Jesús ha alcanzado a la iglesia y la iglesia ha recibido esa salvación para honra y gloria de Cristo Jesús. Debe haber una correspondencia. Por eso es que el enemigo no quiere que la iglesia se desarrolle. Y es por esa razón que ha metido tanta confusión, tanta división en la iglesia, para que no se fortalezca a sí misma a través de la unidad, que era uno de los deseos que expresó Cristo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 17, que todos sean uno como tú, Padre, eres uno conmigo. Oh, Rafaelista. Por eso debemos estar entendiendo que la unidad en la iglesia testifica acerca de quién es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debe proclamar que el misterio de la salvación ha sido recibido en la iglesia por la misericordia y el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho para nosotros. Y esto lo debemos anunciar. Debemos dárselos a conocer a los principados y a las potestades que están en los lugares celestiales. ¿Y qué mejor forma de hacerlo si con el testimonio? O sea, si yo vivo la unidad en el Espíritu, entonces yo estoy proclamando que el sacrificio de Cristo Jesús está en mi vida. Yo lo he tomado en mi vida. Pero la unidad es importante. El guardar la unidad es básico dentro de una iglesia para que el enemigo conozca que nosotros tenemos la salvación en Cristo Jesús. Dice en San Juan 17, versículo 20 en adelante, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea, nosotros debemos ser uno. Debemos estar unidos a Cristo Jesús y Cristo Jesús unido al Padre, el Padre unido a Cristo Jesús y Cristo Jesús unido a la iglesia. Todos testificamos del amor de Cristo Jesús cuando permanecemos en unidad, cuando realmente nosotros buscamos y luchamos por evitar que el enemigo nos divida. Continúa en el versículo 22 de San Juan 17. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No hay otra forma de dar a conocer realmente el amor de Cristo Jesús. Por eso debemos permanecer unidos. Y unidos quiere decir de que yo voy a amar a mi hermano como que si fuera mi persona. Como que si él fuera yo. Y yo fuera él. Entonces yo lo tengo que amar. Yo lo tengo que ayudar. Yo lo tengo que bendecir a cada momento. Y ese es el trabajo de la iglesia. Permanecer en unidad.
al estar en unidad, nosotros proclamamos que el amor de Cristo está en nosotros. Y Dios es amor. Entonces nosotros, si estamos llenos de la presencia de Dios, debemos practicar el amor y estar unidos, estar llenos de la presencia de Dios. Y entonces nuestro poder, nuestro potencial espiritual crecería tremendamente para poder resistir todo ataque del enemigo. Y entonces vendría la revelación de que precisamente Dios está entre nosotros. Y recordaríamos esos tiempos en que Israel estaba en el desierto y Dios habitaba en medio de ellos. Y dice que cuando entraban en batallas, ya el Señor había puesto su temor en los corazones de sus enemigos, y entonces desfallecían sus fuerzas a causa del temor que había en sus corazones. Ya habían perdido la batalla desde antes que Israel se acercase a ellos. Ya habían perdido la batalla porque sabían que había un Dios que estaba detrás de ellos, un Dios que iba a pelear sus batallas, un Dios que en todo momento los iba a defender. Y ese es el punto de por qué nosotros debemos permanecer unidos. ¿Por qué nosotros debemos proclamarle y anunciar y darle a conocer que el enemigo no tiene ni nada que hacer con nosotros, porque el que está con nosotros es mayor que él? Y eso lo tendríamos que estar proclamando en todo momento, pero testificando también de la unidad, porque al permanecer unidos, testificamos que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es una gran verdad. Por eso, hermano, deje de estar peleando, deje de estar observando lo malo, deje de buscar excusas para no ir a la iglesia. Mejor busque excusas para estar dentro de la iglesia y meterse de lleno con todo el corazón. Porque usted sabe que su lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, ¿para qué está viendo al hermano o a la hermana, verdad, que le molesta o que le hace la vida imposible o que le altera en sus nervios el observar lo que hace? Deje de ver a la hermana, deje de ver al hermano. Ve a Cristo Jesús en medio de esa congregación. Vea que la presencia de Dios está con ustedes en esa congregación, y mientras usted esté en esa congregación unido, unánimes, juntos, alabando al Señor, el Señor va a pelear sus batallas. El problema es que nosotros nos separamos y allí es donde el enemigo nos roba la bendición, porque entonces Dios no puede bendecir. Donde hay divisiones, Dios no puede bendecir. ¿Y por qué? Me dirá. Porque Dios nos quiere bendecir a todos. Entonces, si usted se separa porque no soporta al hermano, entonces Dios se va a quedar, bueno, ¿y a quién bendigo? ¿A este que se separó o a este que no sabe que aquel se ha separado? Y entonces, como todo buen padre de familia, se cruza de brazos para esperar de que se pongan de acuerdo en una tan sola cosa, en buscar el rostro de Dios y pedirle perdón por un corazón divisionista, por tener un corazón divisionista. Que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor sea quien venga ayudándonos a comprender que nuestra misión escondida es anunciarle a los principados y a las potestades que nuestro Dios reina, que nuestro Dios vive y que nuestro Dios nos ha dado el Evangelio de la salvación para que nosotros pasemos de este mundo a su gloria eterna. Que el Señor le bendiga y espero que esto sea de bendición para su vida.